Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro del profeta Miqueas, y volvemos hoy al capítulo 1 de esta pequeña profecía, y vamos a continuar nuestro estudio con el versículo 7. Nos encontramos en una sección bastante destacada, por cierto. Hemos sugerido que aquí hay algunas declaraciones que son realmente sorprendentes, y que en cada uno de los 7 capítulos de este pequeño libro encontraremos una de estas declaraciones. La más larga de ellas se encuentra en este primer capítulo. Comienza en el versículo 6 y concluye con el versículo 16. Aquí podemos ver la destrucción de Samaria por Asiria. Es en miniatura lo que será la destrucción de los días postreros. Esto no solo habla de Samaria, sino del juicio que viene a Jerusalén y al reino del sur de Judá. Esto vino más tarde, por supuesto, bajo los babilonios. Pero el cuadro que tenemos aquí es una pequeña iluminación, un vislumbre, digamos, de lo que vendrá en el futuro, el juicio que viene en el futuro. Aquí Él nos presenta el juicio. Y en el capítulo 2 encontraremos explicada la razón para ese juicio. Pero aquí tenemos una razón o una explicación al leer estos versículos. Él presenta con toda claridad por qué este juicio viene sobre ellos, y Él hizo una pregunta. Usted recuerda allá en el versículo 5, donde decía: ¿cuál es la rebelión de Jacob? O en realidad, ¿quién es el responsable? Bueno, Él lo ha identificado ahora y dice: ¿no es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? En otras palabras, ¿quién es responsable por lo que le ha sucedido a esta tierra? Ellos se habían apartado de Dios, habían pecado, habían transgredido. ¿Quién es responsable? Bueno, el profeta le echa la culpa a las 2 ciudades capitales, a Samaria en Israel, en el reino del norte, y a Jerusalén en Judá, en el reino del sur. Y ahora él dice que las ciudades son las que han tenido esa influencia tan tremenda. Vamos a ver ahora lo que dice la primera parte del versículo 7 de este primer capítulo. Y todas sus estatuas serán despedazadas. Él está hablando aquí en realidad de la idolatría. Ahora estos lugares altos que él menciona son los lugares donde habían sido ubicados los ídolos. Allí tenía lugar la peor clase de adoración que uno se pueda imaginar. La adoración de Moloch, usted recuerda, se basaba en el sacrificio de los seres humanos, especialmente de niños, donde las víctimas eran puestas vivas en los brazos de la estatua, enrojecidos por el fuego. Allí se colocaba al niño. ¡Qué cosa más terrible era esa! Y allí tenía lugar también la forma más crasa de inmoralidad. Es decir, que la religión y el sexo eran la misma cosa. Y uno encuentra eso hoy en los lugares donde se adora a Satanás. Y hay muchas ramificaciones diferentes del ocultismo, en lo cual uno encuentra que el sexo está en el corazón mismo de todo eso. Y estaba en el corazón de esta idolatría. Ahora en el versículo 7 seguimos leyendo, donde dice: y todos sus dones serán quemados en el fuego. Aparentemente, estos eran vasos muy preciosos y costosos que habían sido entregados al ídolo. Y luego el versículo 7 concluye diciendo: y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Las religiones se habían convertido, como hemos dicho, en el sexo. En Corinto, por ejemplo, allí se sabe que ellos tenían la adoración de Afrodita en el Acrópolis, donde tenían miles de vírgenes vestales, como eran llamadas en ese día, y no eran otra cosa sino prostitutas. Cuando alguien iba a adorar allí, eso era parte de la adoración. Y eso era cierto en esta tierra. Era cierto entre los fenicios. También ocurría entre los filisteos. E Israel tomó estas cosas también para sí. Y ellos también eran culpables de esto. Es decir que el hombre tenía que pagar cuando iba a uno de estos lugares. Y esos templos que estaban al aire libre no eran otra cosa sino grandes casas de citas o burdeles. Y todo esto que se llevaba a cabo allí se hacía en nombre de la religión. Es interesante notar que hoy estamos regresando a este punto de vista. La así llamada nueva moralidad es tan antigua como la adoración de Moloch o de Baal o de cualquier religión pagana del mundo. Y esa es una de las razones por la cual decimos que la religión no ha sido una bendición para el mundo. Ha arruinado a la humanidad. Y si usted quiere apreciar lo que la religión ha hecho, vaya a la India, por ejemplo. La religión ha mantenido a esa gente tan maravillosa en su misión. Amigo oyente, el cristianismo no es una religión. El Señor Jesucristo dijo eso de una manera muy clara, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Él dijo: si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Usted puede ser librado de estas cosas que son pecaminosas, esas cosas que son condenadas por Dios. Ahora aquí tenemos la condenación, y esto afectaba mucho a los profetas. Miqueas se parece mucho a Jeremías y también es similar a Oseas, hombres con corazones tiernos. Dios usó a estos profetas. Nosotros pensamos de ellos como si todos fueran como Elías. Amigo oyente, pensamos que Elías era un profeta bastante duro, como lo era Ezequiel. Usted recuerda que Dios dijo del pueblo de Israel que era gente de dura frente y obstinada de corazón. Y Dios le dijo a Ezequiel, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. Así es que él era más duro y obstinado que ellos. Y esos hombres hablaban claramente. Pero muchos de los profetas de Dios eran tiernos de corazón, y Miqueas es uno de ellos. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 8 del capítulo 1. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Esa era una señal, usted recuerda que Isaías la mencionó. Y Miqueas la menciona aquí, que el ir desnudo indicaba que ese hombre estaba de un luto profundo, y que él tenía graves dificultades. Y Miqueas sigue diciendo, haré aullido como de chacales. Yo no sé si usted habrá tenido la oportunidad de escuchar a algún animal salvaje aullando, aún digamos a animales más conocidos como un lobo, por ejemplo, o algún animal como ese. Emiten sonidos muy tristes, por cierto. Y luego Miqueas dice, y lamento como de avestruces. Esto se menciona, digamos de paso, en el libro de Job, capítulo 30, versículo 29, donde dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Ahora el avestruz produce un sonido muy plañidero, parece un lamento, algo de lo cual nosotros no estábamos enterados. Pero alguien cuenta que hace algunos años, visitando un zoológico, oyó un sonido así de mucho lamento, plañidero, y no sabía de dónde procedía. Por fin le preguntó a alguien que pasaba de dónde venía ese sonido, y esa persona le respondió que lo estaban haciendo las avestruces. Ahora este amigo pensaba que el informante se estaba burlando de él, que ni siquiera le dio las gracias por la información que le había dado. Pero siguió andando y escuchando ese sonido tan triste y de lamento, y luego descubrió que sí, en realidad eran las avestruces las cuales estaban produciendo ese sonido. Parecía que no había ninguna razón para eso, pero ese era el sonido que producían. Pues bien, eso es lo que el profeta está diciendo aquí, que él se iba a lamentar de esa manera. Él iba a hacer ese sonido tan plañidero como las avestruces. O sea que el mensaje que este hombre está dando le está afectando a él de la misma manera que le afectó a Jeremías el mensaje que presentó. En otras palabras, tenemos aquí otra vez un ejemplo de la clase de hombre que Dios quiere que entregue un mensaje duro. Tiene que ser un hombre con un corazón tierno si el mensaje que se va a presentar es un mensaje duro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los pecadores, y Él quiere que su pueblo sepa cómo es que Él se siente antes del juicio. Así es que Él envió a este profeta llorón, como se conoce a Jeremías, y luego tenemos a este profeta Miqueas. Y ellos podían escucharle y oír su lamento y su quejido. Y ellos sabrían cómo se sentía Dios en cuanto a todo esto. Que Dios no es un Dios vengativo, que Dios no se estaba gozando en el juicio. O sea que Dios no quería juzgarles, pero Dios juzga el pecado, y aunque Él no se deleite en el juicio, tiene que juzgar el pecado. Eso es lo que Él tiene que hacer. Y todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, es pensar en esto por un momento. Fíjese usted, si Dios llegara a algún arreglo con el mal y permitir que se haga el mal a alguna de sus criaturas, entonces Él no es Dios. No podría serlo. Él no podría ser Dios. Dios tiene que ser un Dios que hace justicia a sus criaturas. Y cuando se hace mal, cuando se comete un pecado, cuando se hace algo malo, entonces Dios va a hacer algo en cuanto a esto. Quizás Él se demore un poco en hacer algo, pero Él actúa. Y cuando Él actúa, amigo oyente, nadie puede detenerle. Ahora, al seguir adelante, notemos lo que dice el versículo 9. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Ellos habían pasado cierta línea divisoria. Ahora no sabemos dónde está esa línea, pero sabemos que es posible para una persona y es posible para una nación pasar sobre esa línea de donde ya no se puede regresar. Y esto no es porque Dios no sea misericordioso y lleno de gracia,
sino porque ese hombre, esa persona o esa nación está inclinada a pecar y está dando oídos sordos a Dios de tal manera que ya no queda otra cosa sino el juicio. Y es algo incurable. Ellos ya no pueden escuchar a Dios. Ahora esto nos preocupa porque pensamos que eso es lo que puede ocurrir o quizá ya haya ocurrido con nuestra propia nación. Y quizás ya hemos cruzado esa línea. Todo lo que sabemos, por cierto, es que no estamos escuchando la voz de Dios hoy. Y hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios hoy. Decimos esto a pesar de que existe una recepción tremenda en el presente para la palabra de Dios. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuál es la profundidad de todo esto? Y también nos preguntamos si el escuchar la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios son sinónimos. Encontramos que hay personas hoy que están viviendo en el pecado, o que han vivido en el pecado, y nunca se han arrepentido de eso. Sin embargo, hablan de cómo aman la palabra de Dios. Bueno, debemos decir que eso es imposible para una persona, y es imposible para una nación, dar un paso donde exista algo que es incurable. Él dice en el versículo 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. O sea, ha ido ya tan lejos. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y esa era Samaria, ese era el asirio, Sennacherib, quien bajó y quien debió haber arrasado con el reino del norte, pero él llegó hasta los muros de Jerusalén. Usted recuerda que Ezequías tenía temor de que ellos se iban a apoderar de la ciudad. Isaías se acercó a él y le dijo que esto no iba a ocurrir, sino que eso era una advertencia para el reino del sur. Pero ellos no prestaron atención a la advertencia. Por un momento sí lo hicieron, pero eso pasó y volvieron otra vez a la idolatría del pecado. Y luego llegó un día cuando Dios les juzgó. Tenemos aquí ahora una serie de nombres de otras comunidades, de otras ciudades que fueron afectadas por Samaria y Jerusalén. Y estas ciudades mencionadas aquí, si usted las ubica en un mapa, aunque no todas ellas están en el mapa, usted comienza con Samaria y se dirige a Jerusalén, y uno pasa más allá de Jerusalén. Y el significado de estas ciudades, según creemos nosotros, es importante de notar de nuestra parte. Vamos a leer lo que dice ahora el versículo 10. No lo digas en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Y Gat en realidad quiere decir ciudad llorosa. Era una ciudad llorona. Y Dios dice, no lo digáis en la ciudad llorona, ni lloréis mucho. Debemos decir que Gat pertenecía a los filisteos. Él no quería que les dijeran cómo se sentía en realidad en cuanto a eso. No quería que les dijeran que se acercaba el juicio sobre ellos. Y luego él sigue y dice, revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Y Afra significa ciudad polvorienta. Entonces él está diciendo, no levantéis polvo sobre vuestras cabezas cuando lleguéis a la ciudad polvorienta. Estos lugares mencionados, algunos son muy conocidos y otros no son conocidos. Luego llegamos al versículo 11 y tenemos algo que no es conocido. Dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y amigo oyente, los habitantes pasaban por allí porque la ciudad ya no existía. Este sitio es completamente desconocido. Y Zafir quiere decir ciudad hermosa. Y la ciudad hermosa ya no es hermosa. Y sigue diciendo Miqueas, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. Y Saanán quiere decir ciudad que marcha. Y la ciudad que marcha no marchaba. Y también debemos decir que el sitio de esto no se conoce en realidad en el presente. Y concluye diciendo en el versículo 11, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y agrega en el versículo 12, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Ahora Marot significa amargura. Y ellos habían esperado un buen informe, alguna palabra buena, buenas noticias, pero no la recibieron. Entonces se sienten amargados. Luego dice, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Ellos esperaban alguna buena noticia, pero no llegó. Los asirios marcharon hasta los mismos muros de Jerusalén, pero Dios le está dando al reino del sur otra oportunidad. Y luego dice en el versículo 13, uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Este es un lugar bien conocido en el presente.
Los eruditos han determinado que Laquis, que a propósito está ubicado ahora al suroeste de Jerusalén y estaba cerca del país filisteo, fue el lugar donde la idolatría fue introducida por primera vez en el reino del sur, y aparentemente había una relación allí entre Judá, es decir, entre Laquis en Judá, y Jeroboam, aquel que hizo que Israel pecara en el norte. Por lo menos este es el lugar donde comenzó la idolatría. Y usted puede notar la referencia aquí a las bestias, que son caballos. Este era el lugar donde se guardaban los caballos que se utilizaban para la adoración del sol. Usted recuerda que los griegos tenían a Apolo conduciendo un carro o una carroza por el cielo. Esta es la adoración del sol, y esta es una forma de idolatría. Dios está condenando todo esto porque Laquis introdujo la idolatría a Judá, al reino del sur. Bien, amigo oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le recordamos leer el resto del capítulo 1 de la profecía de Miqueas, como también parte del capítulo 2, para estar así mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera.